Hola, hoy vamos a ver ácido-base. Específicamente trataremos de entregar algunas definiciones y conceptos básicos que nos van a permitir en posterioridad poder calcular los pH para ciertas soluciones ácido o bases. Bueno, la determinación de acidez de un compuesto es tremendamente relevante en las reacciones químicas, puesto que es un parámetro determinante en muchas de ellas, al igual como era la temperatura, la presión u otras condiciones experimentales que nosotros llevamos a cabo ciertas reacciones. La acidez es también un punto muy importante a consideración, sobre todo cuando nosotros empezamos a hacer estudios de las reacciones que suceden en nuestro organismo. Específicamente en todo el proceso digestivo vamos a ver que las reacciones ocurren a un pH muy bajo, que son compuestos muy ácidos. Por lo tanto, la descripción del cálculo del pH va a ser determinante para que ocurran ese proceso y que ocurra en óptimas condiciones. Primero partamos definiendo qué es lo que vamos a entender por un ácido y una base. Vamos a entender por todo compuesto ácido es que aquel que al encontrar en contacto con agua libera H3 o más, que es el ion hidróneo, como la siguiente reacción. Mientras que un compuesto básico va a ser todo aquel que libere OH-, como la siguiente expresión. Se puede observar entonces que todos los ácidos liberan este compuesto OH3 o más, mientras que las bases liberan este compuesto OH-. Recuerden, todas las definiciones las vamos a utilizar siempre en contacto con agua, y es que nosotros vamos a estudiar todas aquellas soluciones acuosas. Entonces vamos a entender que todo ácido libera este OH3 o más y toda la base OH-. Ahora, lo importante y lo que nosotros deseamos saber es poder cuantificar la cantidad de H3 o más. Para esto vamos a recurrir al pH, y el pH es una escala logarítmica que nos indica la cantidad de ion hidróneo presente en la solución. La expresión para cálculo del pH va a estar dada por el pH es menos logaritmo de H3 o más. Esa es la expresión para el cálculo del pH. Es muy importante mencionar que colocamos el menos, principalmente para poder trabajar con números enteros, puesto que las concentraciones van a estar siempre 10 a la menos tanto. Son números muy pequeños las concentraciones de ion hidróneo en la solución. De acuerdo a esta expresión, vamos a observar que esta escala de pH puede tomar de un rango de valores desde el 1 hasta el 14. Los compuestos que tengan un valor entre 1 y 7, menor a 7, vamos a llamar que son compuestos ácidos, mientras que los compuestos que tengan un valor sobre 7 y más bajo de 14, vamos a decir que son compuestos básicos. Los compuestos que tienen un valor 7, que en realidad son cercanos a 7, pero les vamos a caracterizar en un principio que son los compuestos que tienen valor 7, vamos a decir que son compuestos neutros. Ahora, el cálculo del pH, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a tratar de hacerlo para el caso más sencillo que podríamos pensar, y es aquel que tenga una solución solo agua. Y determinemos el pH de esta solución que tiene solo agua. Partamos. Ok. Entonces partamos escribiendo la reacción de autoionización del agua. Teníamos que la autoionización del agua forma H3 o más OH-. Recuerden que son reacciones de transferencia protónica con H+. ¿Sí? Es decir, tengo un ácido y una base. Como ya habíamos dicho, podemos escribir la constante de equilibrio para esta reacción. La expresión de la constante de equilibrio va a estar dada por la concentración de H3 o más. Recuerda que son en soluciones acuosas por OH-. Los líquidos dijimos que la actividad le iba a aproximar a 1, por lo tanto no va en este caso. Podemos observar que el producto de esto es igual a la constante de equilibrio. Y esta constante está tabulada y tiene un valor constante para condiciones estándar y se le llama como KW, cuyo valor es 1 por 10 a la menos 14. Es decir, a la temperatura estándar y todas las condiciones estándar vamos a encontrar que siempre tiene un valor de 10 a la menos 14. Como tenemos solamente agua, estos dos compuestos deben ser necesariamente iguales. Por lo tanto, H3 o más por OH- debe ser igual a 10 a la menos 14. Eso quiere decir que la concentración de H3 o más está dada por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y es equivalente a la concentración de OH-. Por lo tanto, si ustedes toman esta expresión que está acá y le hacen un cálculo del pH, es decir, sacan menos logaritmo de esta expresión, van a encontrar que el menos logaritmo de 10 a la menos 7 es igual a un pH 7,
que es el caso neutro, como ya lo habíamos visto anteriormente. Es muy importante por qué tomamos este ejemplo, y es que el agua y la auto-ionización del agua va a estar siempre presente en nuestras reacciones, aunque muchas veces va a ser despreciable, pero siempre va a estar presente en nuestras reacciones. Pensemos ahora en esta misma reacción, pero le vamos a agregar un compuesto ácido. Ya vamos a pensar que un compuesto ácido, es decir, van a haber una mayor cantidad de H3 o más. Si aumenta la cantidad de H3 o más, yo siempre sé que el producto se debe cumplir esta relación. H3 o más por OH menos debe ser siempre igual a la 10 a la menos 14. Por lo tanto, si esto aumenta, esta concentración aumenta, espero que el OH menos debe bajar. Esto es para el caso de un ácido. Entonces, si ocurre esto, ¿cuál es el valor tope que podría tomar? Bueno, puede ser tan grande H3 o más que valga 1. Si vale 1, necesariamente para que se cumpla este producto, el OH menos debe ser 10 a la menos 14. Por lo tanto, si un ácido agrego mucho ácido que libere mucha cantidad de H3 o más, puede ser el tope, va a ser cuando H3 o más tenga un valor de 1. Eso va a implicar que el valor de OH menos, la concentración de OH menos, debiese ser 10 a la menos 14. Si ustedes le aplican el logaritmo a esta expresión que está acá, van a encontrar que el pH para este caso va a ser igual a 1. Por lo tanto, el caso extremo es que si el H3 o más fuese tan grande que tenga un valor 1, va a ser el pH va a ser igual a 1. Y eso vamos a hablar de un ácido. Realizando la misma analogía, pero ahora agregando una base. Recuerden, la A base libera OH-. Vamos a esperar que el OH- tenga un valor cercano a 1. Y el H3 o más, en cambio, va a tener un valor cercano a 10 a la menos 14. Por lo tanto, el valor de la concentración de H3 o más, cuando tengo una base que es muy fuerte, que libero mucho OH-, va a ser igual a 10 a la menos 14. Que si ustedes le aplican el pH, el menos logaritmo y calculan el pH, van a encontrar que el pH es igual a 14. Por lo tanto, recuperamos los conceptos que ya hemos dicho anteriormente, que un ácido es aquel que tenga un pH entre 1 y 7, mientras que una base es un compuesto que tiene entre 7 y 14. Ahora, después vamos a entrar a caracterizar específicamente qué es lo que significa que tenga un valor tan cercano a 1, mientras que un valor cercano a 7. Bueno, estos ambos extremos nos hablaban, por supuesto, de la acidez o basicidad de un compuesto. Ahora, durante toda esta construcción, yo solo he hablado de un cálculo del pH. Sin embargo, como se puede observar acá, el cálculo del pH, de la cantidad de OH- y H3 o más son inversamente proporcional. Es decir, mientras más aumenta la cantidad de H3 o más disminuye la cantidad de OH-. Por lo tanto, nosotros podemos construir esta misma escala que le llamamos la escala del pH, que es la concentración de H3 o más. Podemos haber una escala en la cual utilice el pOH, que se llama la escala, perdón, la concentración es de OH-, que la escala es el pOH. Y esto va a estar dado por menos logaritmo por la concentración de OH-. Es muy importante mencionar que el OH-, recuerden, es inversamente proporcional al H3 o más. Siempre tengan en consideración esta expresión, que es la clave para poder realizar toda la analogía que estamos realizando ahora. Ahora, esta nueva escala, por supuesto, va a implicar que tenga distintos significados los valores que obtenga del pOH. En particular, si es que el pOH tiene un valor o se encuentra menor a 7 y mayor a 1, vamos a decir que es una solución ahora, es una solución básica. Mientras que el pH se encuentra entre el pOH y 14, vamos a decir que es una solución ácida, que es lo inverso a lo anterior que habíamos dicho, en el cual las soluciones en el pH, una solución iba a ser ácida cuando tenga un pH entre 1 y 7, y una solución básica se iba a ser entre un pH 7 y 14. ¿Ya? Tengan mucho cuidado porque esto implica bastante errores cuando te preguntan sobre una escala de pH o pOH. Recuerden exactamente, la escala de pOH es la concentración de iones de OH-, mientras que la escala del pH es la concentración de H3 o más. Ahora, ¿cuál es la relación? Porque yo entiendo que son inversamente proporcionales cada una de ellas, pero yo podría inclusive tener una relación entre el pH y el pOH. Y para eso podemos trabajar un poco esta fórmula. Borremos esto y continuamos arriba.
Bueno, trabajemos un poquito esta expresión que demostramos recién. Para eso, primero calculemos o saquemos a toda la expresión menos logaritmo. El menos logaritmo de este producto de las concentraciones de H3 o más por OH menos es equivalente al menos logaritmo de 10 a la menos 14. Por propiedad de los logaritmos, la multiplicación de los argumentos lo podemos separar como la suma de los logaritmos. Es decir, menos logaritmo de H3 o más, menos, más menos, me mantengo el menos, logaritmo de OH menos, es igual al menos logaritmo de 10 a la menos 14. Como pueden observar, esto mismo es lo mismo que definimos recién para el pH. Y lo que está acá es lo mismo que definimos para el pOH. Por lo tanto, si reemplazamos esto, podemos encontrar que el pH más el pOH debe ser igual al menos logaritmo de la concentración de la constante de equilibrio KW que habíamos visto anteriormente, que tenía un valor de 10 a la menos 14. Si ustedes hacen ese cálculo, van a encontrar que esto, es decir, le sacan logaritmo a 10 a la menos 14, van a encontrar que esto vale 14. Por lo tanto, siempre vamos a cumplir que el pH más el pOH tenga un valor de 14. ¿Sí? Con esta relación siempre nos va a permitir de pasar muy fácil de una escala. Si me piden el cálculo del pH y yo tengo el pOH, podemos despejar muy fácilmente la variable que nos piden para obtener el pH o pOH en el caso que se les pida. ¿Ya? Con estos conceptos que hemos visto en este video, esperamos que podamos ser aplicados en el siguiente video para cálculos de pH para soluciones fuertes. Nos vemos en el siguiente.